Hola amigos de AN Panamá. Hoy nos encontramos con el señor Félix Guevara, asesor sobre empresas familiares, que nos va a estar hablando un tema muy interesante sobre los retos, las ventajas que tienen las empresas familiares, así como de tener un plan de sucesión, entre algunos temas interesantes en lo referente a empresas familiares. Antes de empezar esta entrevista, lo dejamos con una breve reseña del señor Félix Guevara. Félix Guevara cuenta con más de 25 años de experiencia en banca, negocios y 19 años de experiencia en la consultoría de empresas. Ha convertido numerosos conceptos de negocios de Panamá, Centroamérica y Puerto Rico en franquicias exitosas que han podido expandir sus operaciones bajo este esquema comercial. Posee una licenciatura de negocios internacionales y maestría en administración de empresas. Está certificado en gestión de calidad ISO 9001 por el grupo Orber de Bilbao, España. Tiene un diplomado en el desarrollo de franquicias y certificación en la consultoría para el desarrollo de protocolos de familia y gobierno corporativo. Es miembro de la alta dirección de la empresa CEO Advisor con sede en Miami. Muy buenas, señor Félix. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alonso? Muy bien. Gracias ante todo por estar aquí hoy con AN Panamá y con gusto puedes conversar un poquito sobre este tema que siempre me apasiona. Tengo años en esto y como siempre he dicho, para mí es una de las cosas que siempre me he puesto como mi misión pues, o visión es ayudar a las familias empresarias panameñas a que continúen, perpetúen, tengan su legado y que no pasen a ser parte de una estadística famosa, quitar como decir, esa etiqueta que te dice que la tercera generación nació de la tercera quiebra. Pues más o menos esa es mi tarea, de que eso no pase y ayudarlo a que pasen tercera, cuarta y sigan adelante, ¿no? Y que no tengan que vender, como ha pasado en muchos casos que se ha visto en Panamá, pues empresas que han sido íconos aquí en este Panamá de más de 100 años, cuando llegan a su tercera generación, pues tienden a vender y prácticamente ya no quedan muchas empresas familiares grandes, pues panameñas, pero casi todas han sido vendidas. Ok, bueno, esto para iniciar, que nos hable un poco, ¿qué es lo que caracteriza a una empresa familiar? Mira, a diferencia de una corporación, la empresa familiar es única porque tiene lazos familiares que no tiene una corporación. Aquí en una corporación, cuando tú renuncias o te vas como gerente general, se pone un reemplazo, pero él no existe ni un attachment que él tenga con esa empresa porque no es familia. Acá exactamente la unión familiar, los principios, los valores de la familia son los que la hacen única, ¿no? Y por eso también, por ser única también, en muchos casos también tiene su talón de Aquiles que también tienen mayores conflictos, porque exactamente a diferencia de una corporación no tienen las normas, ni los reglamentos, ni las estructuras de gobierno que permitan que ellos puedan resolver sus conflictos de una manera ordenada o las transiciones de entrada y salida de familiares o la sucesión de una manera ordenada, cosa que no pasa pues en una corporación. ¿Sí? Ok, actualmente, ¿cuáles son los retos que tienen las empresas familiares en Panamá? Mira, yo te los voy a enumerar y a conversar un poquito. Para mí, pero uno de los principales retos es que no existe una misión y una visión compartida de parte de los fundadores y sus hijos. Al no tener una visión compartida, es difícil planificar hacia dónde quiero correr, porque exactamente uno coge por la izquierda, otro coge por la derecha, y eso hace que automáticamente tú no pongas todos tus cañones, como decimos, a una sola línea para hacer una sola estrategia, y entonces eso hace que pierda fuerza. Otra de los desafíos, de los retos, es el no contar con unas estructuras de gobierno corporativo que en este caso sería una estructura de órganos de gobierno familiar, así como toda una corporación tiene junta directiva, tiene asamblea de accionistas, acá pues tú tienes un consejo de administración y una asamblea familiar. Al no contar con este órgano de gobierno familiar que permita regir las normas, las leyes
y que diga cómo se hace el manejo de conflicto y cómo se hace el pago de dividendos, cómo se hace la salida o entrada de familiares, cómo se hace la entrada de cónyuges políticos a que entren o no en la empresa a trabajar, y cómo se manejan los conflictos, es uno de los grandes retos que prácticamente podría atrever a decir que el 80% de estas no cuentan con un órgano de gobierno estipulado o regulado, y por eso es uno de los grandes desafíos. Otro de los grandes retos que cuenta la familia en la familia empresaria es el planificar la sucesión. Este es uno de los grandes retos porque le cuesta muchas veces al fundador tener un plan escrito, no tienen un plan de escrito a retiro estipulado, que tenga que ver no solamente con la salida o la escogencia del sucesor, porque en muchos casos empieza la discusión si tiene que ser una familia o tiene que estar el apellido de la familia, o tiene que ser una persona externa que no tenga nada que ver con la familia, pero que sea que maneje el negocio. Muchas veces pasa es cómo se escoge, quién lo escoge, sobre todo cuando son grupos más grandes, y al no tenerlo escrito, también es difícil para la persona que sale porque no se le tiene un plan escrito sobre sus funciones y sus beneficios, porque no hay que olvidar que aunque yo sea el fundador y me vaya, y el día que yo no esté, está mi esposa, entonces también hay que tenerle beneficios al cónyuge, no solamente al fundador, sino a la esposa también del fundador, y dejarle las cosas claras para que ella también pueda tener, como decir, un retiro, pues que sea bueno, que sea cómodo, hasta para el final de sus días. Y esa es Usted una de las habla, grandes cosas. usted habla sobre tener un plan de sucesión. Entonces, Así aquí es, ha dado mucho un fenómeno en los últimos años de empresas familiares que por muchos años estuvieron aquí en Panamá, han sido vendidas. así ¿Eso es. influir, lo de no tener un plan de sucesión, puede influir en las ventas de estas empresas? Claro, no solamente el no tenerlo escrita, ahí hay un factor pues, que iba más allá, otras de los casos que pasan en este sentido es no tener pues, un protocolo de familia, un documento, un protocolo donde exactamente se pone por escrito muchas de las cláusulas de normas y comportamiento, y una de estas es exactamente la venta de la empresa. Uno puede vender siempre y cuando esté consensuada la venta, que todos los accionistas estén de acuerdo en que queremos vender, porque esa fue nuestra visión que compartimos. Pero si la cosa es vender porque hubo conflicto, o vendí porque exactamente no nos pusimos de acuerdo, o vendí porque por otro de los casos que no te toqué, que es el desafío importante, es la profesionalización de las empresas familiares, que es que pasa, no está y deja que esto se pierda, entonces se vende por mal manejo, que ha pasado en muchos casos que la empresa se está vendiendo, no porque la empresa lo queremos vender, porque no estamos aquí atorados de deuda y hay que salir de ella y la vendemos prácticamente sin ganancia, que no debiera ser. ¿Ok? Eh, en Entonces, caso es importante eso. en caso de algún conflicto, ¿cómo debe ser el manejo? Mire, primero que todo tú tienes que evitarlo, y una de los otros desafíos que está, que son varios, pero es la comunicación. Si tú no tienes una buena comunicación entre familiares, donde exista un respeto, que exista un manejo, existe un código de ética, existe un código de comportamiento entre familiares, no solamente dentro de la empresa, sino cuando hacemos junta directiva o fuera de la empresa, pues vamos a tener esos problemas. Si no tenemos algún tipo de acuerdo de cómo nos vamos a manejar como socios dentro de la compañía cuando exista conflicto, donde todos se firman y se comprometen a firmarlo y a cumplirlo, entonces vamos a tener esos problemas de liderazgo donde alguien va a querer imponer la ley por la fuerza, y empiezan esos manejos de conflictos. Al tener estos reglamentos que son manejados dentro del órgano de gobierno, o sea, como te digo, en Consejo de Administración Familiar, pues evita o se ve ese problema y de ahí mismo se resuelve. De no resolverse en ese sentido, entonces tú puedes llamar a expertos o profesionales externos, sean abogados, sean consultores, para que participen como un árbitro y ayude a la mediación. Pero eso sería el último recurso que tú debes de tener, porque si uno hace con tiempo y hace sus acuerdos
firma su desarrollo de protocolo en cómo nos vamos a manejar para ciertas cosas que son temas sensitivos, como por ejemplo la política de dividendos. Si eso está claro, no hay problema. Si entran familiares que sean políticos a la empresa, sí o no, si eso lo tenemos claro, no hay problema. Limitar el número de familiares que debe trabajar en una empresa, también, si eso lo tenemos claro, no hay problema. Muchas cosas serían qué pasa en caso de que cómo entran mis hijos. Mis hijos entran por meritocracia o entran porque es el hijo del dueño. Si todas esas cosas no las ponemos de acuerdo y escrita de que solamente va a entrar una persona aquí porque el perfil lo dice, no porque es mi familia, entonces no hay problema. Si Eh, esas cosas pasan, no debe haber conflicto, Jones. Usted habló de profesionalización. ¿Qué tan importante es la profesionalización en una empresa familiar? Mire, ese es uno de los talones de Aquiles que toda empresa familiar tiene, porque no solamente significa que ellos tienen que también profesionalizar a sus colaboradores en su nivel, también tienen ellos que tener profesionalizarse en otros temas, que es habilidades gerenciales, pero es en la gestión, que es en la toma de decisiones. Y ahí es donde viene exactamente lo importante de esto, porque la toma de decisiones debe hacerse de una manera consensuada. No es que sea de una manera autoritaria, y por eso es que hay que tener la estructura de gobierno. En muchos casos también tienen que organizarse porque no tienen por decir, un organigrama. Entonces, hay un solo jefe y todos los demás son homogéneos. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Tienen que tener las cosas claras, con qué son las habilidades que yo debo tener y sobre todo el manejo de la gestión. Es importante que la gestión no sea de una manera autoritaria, tiene que ser de una manera que sea consensuada, porque eso va a permitir la continuación de la familia que siga y que exista pues una continuidad en el negocio. Es importante preparar no solamente a los gerentes, a la familia que está trabajando, sino también a sus hijos cuando van a entrar y en los mismos colaboradores, porque muchas veces vemos que dentro de los socios accionistas y los mandos medios hay una diferencia de educación muy grande en estas empresas familiares. Entonces, eso limita tu crecimiento porque no cuentas con el personal adecuado para permitirte a ti a ir dejando la operación, ocupar más puestos corporativos de junta de directores y dedicar que los gerentes planifiquen y hagan su trabajo. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué ventaja tiene una empresa familiar con alguna otra empresa convencional Mira, domiciliaria? la ventaja de una empresa familiar es que uno, tú no tienes que esperar un mes para una junta directiva o que tengan que venir de afuera. Las decisiones se pueden tomar muy rápido. Una empresa familiar también, en muchos casos son autofinanciables, no tienen que contar con dinero aparte. Una son los valores y la familia, esa unión, eso se lo hace una de las fortalezas que no tiene una corporación porque no hay ningún tipo de vinculación familiar. Una corporación no existe vinculaciones familiares, acá sí, porque hay un legado, hay una tradición, hay una historia que nos une, que nos hace forzar para eso, y esa unión de esos lazos de sangre es lo que le hace realmente una ventaja competitiva, pues que si tú lo haces bien llevado, pues hay casos famosos de compañías multinacionales de familias que son exitosísimas y compiten con cualquier corporación grande a nivel mundial. Todo está en el manejo, es dejarse guiar, en corporizarse. Una de las cosas que yo le digo cuando tú hablaste de la profesionalización es corporizar a la empresa familiar. Eso es en su manejo, en sus decisiones, en su parte de habilidades gerenciales, en su estructura de gobierno y en su estructura organizativa. Esas son una de las grandes ventajas que si una empresa familiar lo hace, pues no tiene, como decimos, el cielo es el límite para ellos para crecer. ¿Cómo se debe administrar una empresa familiar? Mira, una empresa familiar, si tú la corporizas, la haces como una corporación, debe tener un organigrama. Yo me encuentro a veces con empresas grandes que no existen ni siquiera un organigrama. Porque como son ellos mismos toman todas las decisiones y ellos mismos
pues hacen todas sus cosas de contabilidad, en finanzas, ellos mismos son de todos, son finanzas, son mercadeos, son ventas, son gerentes de todos. Entonces, muchas veces ocupan muchos, muchos sombreros a la vez en una misma empresa. Y eso pues siempre le decimos que no es correcto. Tú debes el éxito de un gran gerente es exactamente uno, saber delegar. Muchas veces como son fan, les cuesta delegar porque empezaron de abajo, hicieron todo ellos mismos. Y esa parte de esa confianza de delegar a otro que haga las funciones que ellos hacían es una de las grandes limitantes que pasa muchas veces en empresas familiares. Por eso, vuelvo y repito, hay que corporizar la gestión o el manejo en la administración de la empresa para que no ocurran estos problemas y ellos fluyan y puedan crecer, porque si no, tú te ves en muchas empresas familiares de 50, 70 años para estar en el mismo lugar. Es el mismo lugar donde no tiene más sucursales, es una sola, no creció, y tú dices, este tiene 50 años, pero está ahí mismo, no crece. Es exactamente esas cosas de no corporizar a la empresa, de no crear la estructura administrativa, en confiar, en dando confianza y delegando a otros profesionales ajenos a ellos o ajenos a la familia para que lo ayuden a ellos a crecer. ¿De qué otra forma se puede mejorar una empresa familiar? Mire, si tú realmente una de las maneras es, primero que todo, tú tienes que estar clarito hacia dónde, cuál es tu visión y tu misión. Si nosotros como familia sabemos dónde queremos correr, pues sí, tenemos un plan trazado. Dos, si nosotros creamos los órganos de gobierno para que nos podamos manejar con respeto en todo nuestro compromiso, en todo nuestro actuar el día a día, no vamos a tener problemas. Si nosotros planificamos quiénes nos van a suceder o el relevo generacional en un momento dado y profesionalicemos la empresa, no vamos a tener problemas nosotros para manejarnos y seguir creciendo. Lo que sí es importante, que muchas veces les cuesta a las empresas familiares, es poder crear ese vínculo que tiene la tercera generación con la primera, que fue el fundador, que en muchos casos son el bisabuelo o el abuelo, para que a través de crear una historia de la familia, de crear algún tipo de responsabilidad social familiar, le permita a la persona esa, antes que ellos lleguen a edad de poder trabajar, compartir y conocer pues cómo nacieron cuáles fueron la historia, por qué hizo su abuelo, por qué quiso hacer ese negocio, en qué le gustó, cuál fue la misión y la visión de su abuelo cuando empezó, del bisabuelo, y cómo seguir esa tradición familiar, ¿no? Ahí es donde le cuesta un poco, pero si tú lo pones a trabajar, a hacer en ese sentido, en un programa de responsabilidad social, no le vas a crear ese vínculo, ¿no? Que esa persona, y va a ser más fácil que él tienda a vender cuando reciba una buena propuesta económica a que él diga no, porque yo tengo exactamente que seguir con el legado familiar, ¿no? Hay que crear ese vínculo para que esa persona, esa tercera generación, cuarta, no llegue a vender, pues con el primero que se le presenta pues, con un cheque atractivo. Ok, bueno, esto ya para finalizar, ¿cómo se puede evitar el fracaso de una empresa familiar? Mira, como cualquier corporación o empresa, el fracaso está, sobre todo para mí, está uno, si existe una buena comunicación. Tú tienes que tener una buena comunicación, no porque seamos empresa familiar o somos familias trabajando, me da derecho a hacer otras cosas o manejarme de una manera diferente. Otro de los casos es profesionalizando la empresa. Si nosotros la corporizamos o manejamos como una corporación, creando las estructuras administrativas y las estructuras de gobierno, pues nosotros no debemos tener problemas creando programas de responsabilidad social que también no solamente nos permita a nosotros conocernos, sino también contribuir con la comunidad y también con los colaboradores que son parte de nosotros, nuestra empresa, que también hay que involucrarlos en estos programas para crear esa entidad y mantener los valores y principios. Si tú mantienes tus principios y tus valores éticos de no hacer cosas pues indebidas y tienes tu historia, tú creas ese legado, pues tú lo sigues continuando, porque exactamente es el nombre lo que a ti
llevas con orgullo. A diferencia de una corporación, la familia les orgullece tener su nombre cuando están haciendo cosas buenas o están creando riquezas, no solamente para ellos, sino para sus colaboradores y la comunidad. Muchas gracias, señor Félix, por esta interesante entrevista que de Gracias seguro a ti, León. va a ser de mucho agrado para los amigos de AN Panamá. No sé si tiene algunas palabras para despedirse de los amigos de AN Panamá. Bueno, siempre pues felicitándolos a ustedes por llevar temas interesantes, por estar preocupados también por siempre llevarles pues a todos los, por decir, a todos los empresarios y a todos ustedes, las personas que ven su programa y lo escuchan, temas de actualidad, temas que preocupan, temas que realmente les interesa y son de mucha importancia para todos. Y eso creo que una labor loable que ustedes han llevado siempre. Los felicito y los exhorto a que continúen con su labor pues, para que más panameños puedan también entender y conocer qué es lo que está pasando alrededor nuestro, que muchas veces pues pasamos por alto, ¿no? Por estar en otras cosas o en el día a día, como decimos. Bueno, amigos, ese fue el señor Félix Guevara, asesor sobre empresas familiares, con esta interesante entrevista para AN Panamá, Noticias de Panamá para el Mundo. Muchas gracias y que pase buen día.